En esta ocasión, y a petición de algunos suscriptores de su canal, se hablará sobre el llamado Nuevo Milagro Mexicano. Pero, ¿realmente a qué se refiere ese milagro mexicano? Existió anteriormente, así que nos vamos a las fuentes y revisando los libros que tratan sobre la historia de México, afirmamos que el milagro mexicano sí existió y es un modelo económico encaminado a lograr un desarrollo estabilizador donde los pobladores alcanzaron a vivir un bienestar social. Ahora bien, el cambio económico, político y social paulatino que va aparejado a un desarrollo sostenido que presenta actualmente México, a pesar de haber pasado por la pandemia del COVID-19, su fortaleza del peso mexicano frente al dólar nos hace pensar sorprendentemente que la tentativa de este gobierno es llevar a México a alcanzar un desarrollo económico estabilizador adaptado a las nuevas normas, reglas y condiciones que rige el comercio internacional en un mundo globalizado. Estamos hablando del nuevo milagro mexicano. Para poder captar esta situación lo más aceptable posible, vamos camino hacia la verdad. Retomemos la historia de México para conocer o recordar las épocas en las cuales el país tuvo un enorme crecimiento económico y social, apoyado en una política industrial proteccionista, en donde las empresas mexicanas tuvieron gran participación y, consecuentemente, la población gozó, junto con el gobierno, de un merecido bienestar. Esta etapa del milagro mexicano, 1940-1970, inicia con el general Lázaro Cárdenas, quien se preocupó por industrializar al país, creando industrias y dejando atrás a un país de sector primario dedicado solo a la agricultura, y entrando con fuerza al plano industrial para ser un país de sector secundario, donde surgen muchas empresas tales como Bimbo, Tía Rosa, Cementos de México, la cerveza Corona, entre otras muchas. Mientras Europa y Estados Unidos libraban la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, y vivían un desastre económico e industrial y consecuentemente una escasez de alimentos, México crecía, produciendo sus propias industrias y empresas de todo tipo. Ahora México ya no se veía en la necesidad de solo importar, sino también de exportar, y el producto más cotizado fue el petróleo, sin dejar de lado otro tipo de productos como son los embutidos, enlatados, etc. Una de las industrias que emergió grandemente, entre otras, fue la cinematografía. En este tiempo se crearon más empleos y la distribución de la riqueza fue más justa, ya que no solo el gobierno y los empresarios recibían buen dinero, sino también los maestros, empleados y obreros gozaron de bien merecido bienestar, ya que cualquier trabajador por lo menos tenía una casita con sus muebles. En ese auge del que gozaba el país, se fundaron instituciones que cuidaban la salud del trabajador mexicano, fundando hospitales como el ISSSTE, IMSS, UNAM y otras instituciones.
también se fomentó la creación de la vivienda familiar, construyéndose multifamiliares. El milagro mexicano usa una estrategia proteccionista de política industrial e inicia con el general Lázaro Cárdenas, quien gobierna con el modelo económico mercantilista. Los periodos presidenciales del general Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho practican una política paternalista económica y social. Siguiendo este modelo económico, en los periodos subsecuentes de Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, quienes practican la misma política proteccionista llamada sustitución de importaciones. Ahora México produce sus propios productos y evita importar, para lo cual crea infraestructura que vaya a distribuir productos mexicanos por todo el país, por medio de carreteras, trenes, autobuses, autopistas, etc. Se podría decir que la infraestructura es base de la industrialización. Finalmente, la política del desarrollo estabilizador 1958-1970 con Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, permite a los mexicanos vivir más cómodamente, gozando de un merecido bienestar. Esta política consiste en concentrarse en la economía mexicana, que las empresas produzcan, pero que no salga ningún producto fuera del país, y que si entra algún producto extranjero, se pagará altos aranceles. En este modelo se practica el beneficioso subsidio a las empresas. Se llama el milagro mexicano por el enorme crecimiento económico que tuvo México a partir de esa estrategia proteccionista de política industrial. En ese entonces estuvo de moda la fayuca. El mexicano iba al extranjero a comprar ciertos artículos pensando que tal vez eran mejores que los producidos en el país y los vendían entre gente conocida. Hoy el escenario es completamente distinto. México tiene un comercio abierto donde los productos que se producen en él compiten con todos los que hay en el mundo y que entran sin ningún problema. Algunos pagando arancel, otros incluso sin pagar arancel. Entonces, podemos decir que el problema de importaciones y exportaciones en México actualmente contempla otra visión. La comunicóloga Erika González afirma que a partir de 1970, cuando Luis Echeverría Álvarez comenzó a gobernar, la economía sufrió un declive, cayendo en la incertidumbre y dejando atrás a lo que se conocía como el milagro mexicano del desarrollo estabilizador, cuando el PIB crecía a razón del 6% anual. La deuda pública era irrelevante. El poder adquisitivo del salario era 800% mayor que el 2018. El valor del dólar era de 12,50 viejos pesos durante más de 12 años. Desde entonces y hasta el 2018, el precio del dólar se multiplicó 36 veces, pasando de 12,50 a 20,950 viejos pesos. Cada vez los gobiernos fueron ligando a México a los intereses extranjeros, particularmente al de los Estados Unidos. La deuda crecía de manera demencial, principalmente en los sexenios de Calderón, quien fue ligado a los cárteles de la droga organizada, así como a Peña Nieto, a una organización criminal. De esta manera, el poder adquisitivo perdió el 80% de su valor. En estas etapas presidenciales en las que se abraza el neoliberalismo, los presidentes Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, de la Madrid, López Portillo, etc.,
Las empresas estatales se privatizaron. El mercado se contrajo a su mínima expresión, sin olvidar la deuda impagable comprada de los bancos por 552.300 millones de pesos, es decir, que la deuda de la banca terminó por ser una deuda pública conocida como FOBAPROA. Este endeudamiento, a opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024, afirma que no reconocer la deuda del FOBAPROA perjudica más al país. En este último sexenio hay cambios importantes como son la recuperación de las empresas petroleras y eléctricas en México. Al reactivar la industria petrolera, el país cuenta con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Valga decir que es el país número 11 en la producción de petróleo, de tal suerte que actualmente México no tiene que importarlo. También nos damos cuenta que no podemos separarnos fácilmente de las energías fósiles, ya que son el motor de muchas otras economías. La exportación de petróleo, así como otras muchas exportaciones, contribuyen al crecimiento del país, sin olvidar las remesas enviadas por los 36 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Otra de las razones por las cuales la fortaleza del peso va en ascenso o se mantenga estable es la migración, así como el Banco de México y el turismo. El Banco de México ha tomado buenas decisiones y ha estado subiendo los intereses bancarios centrales, y al hacerlo hace que la moneda suba de valor y los inversionistas reciban más por prestar su dinero, motivando así a la inversión. En el renglón turístico, México tiene lugares paradisíacos para todos los gustos por su naturaleza variada. Los turistas extranjeros de todo el mundo dejan sus divisas, así como la de los migrantes, haciendo más fuerte el peso mexicano. El diputado federal Miguel Torruco Garza opina sobre el nearshoring, que es producir lo más cerca posible de los grandes mercados de consumo. En su concepto, el mundo está dejando atrás la globalización para dar paso a la regionalización de la economía, de tal suerte que México está pasando al Made in China al hecho en México. Algunos expertos opinan que con una mayor capacidad de fabricación, el crecimiento económico de México puede superar el 6% anual, algo que no se había visto desde la época llamada el milagro mexicano. El alto costo que este sexenio está erogando en las inversiones para contar con nuevos y vanguardistas medios de transporte, los cuales recorrerán los caminos construidos y otros reparados que comunicarán a todo el país. Es una inversión encaminada a beneficiar a todas las clases sociales y no se olvidará que este hacer histórico corresponde al sexenio 2018-2024, ya que estas obras no solo beneficiarán al centro norte del país, sino a todo el sur-sureste de la República Mexicana, elevando sus niveles de vida y creando más expectativas para todos los mexicanos, alcanzando así el tan anhelado nuevo milagro mexicano o gobierno económico estabilizador. ¿Estás de acuerdo que este sexenio es el inicio de una nueva etapa para México encaminada a lograr el nuevo milagro mexicano? ¿O se trata de otro fracaso más que se quedará solo en proyecto a medias? Deja tus valiosas opiniones y te damos las gracias por tu like.